La madrugada del 19 de septiembre de 1985 comenzó como cualquier otra en la Ciudad de México. Sin embargo, en la mañana, un estruendo profundo rompió la calma. En segundos, la tierra tembló con una furia indescriptible, sacudiendo edificios, partiendo calles y sepultando vidas. Fue uno de los terremotos más devastadores en la historia del país, pero para algunos no fue solo una catástrofe natural. A lo largo de los años, ciertos investigadores y habitantes han sostenido una oscura teoría. Creen que el terremoto fue una señal de que el Mictlán, el inframundo mexica, había sido perturbado. Más aún, aseguran que el temblor fue la furia de Mictlantecutli, el dios de la muerte, quien se manifestó desde el otro lado, reclamando las almas que habían osado despertar su ira. Meses antes de la tragedia, trabajadores de construcción excavaban cerca del centro histórico, una zona cargada de historia, antigua y moderna. Durante una de las excavaciones, los obreros hallaron una cámara subterránea. No era una cueva cualquiera, sino un santuario olvidado, cuyos muros estaban cubiertos de grabados antiguos y figuras sombrías, representaciones de Mictlantecutli y pasajes al Mictlán. Al adentrarse más, descubrieron un pasaje que descendía aún más profundo, oscuro y angosto, como si alguien o algo lo hubiera sellado para siempre. Uno de los obreros, Jacinto, un hombre mayor que conocía las historias de sus antepasados, advirtió al capataz. Decía que el lugar era sagrado y que profanarlo solo traería desgracias. Pero el supervisor, con el presupuesto ajustado y las órdenes claras, le hizo caso omiso. La orden fue continuar y excavar hasta el final del pasaje. Al día siguiente, Jacinto desapareció. La policía lo buscó durante semanas, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Sus compañeros murmuraban que Jacinto había sido reclamado por el Mictlán. A partir de ahí, los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. A medianoche, los obreros escuchaban murmullos en una lengua desconocida que surgían desde las profundidades de la tierra. Algunos juraban ver sombras pasar en las esquinas de sus ojos, figuras esqueléticas y siniestras que parecían observarlos, y luego se desvanecían en el aire frío de la noche. Uno de los trabajadores, Edgar, empezó a sufrir de pesadillas. En sus sueños apareció una figura gigantesca, con la piel descarnada y el rostro de calavera, vestido con un tocado de plumas negras y rodeado de almas en pena. El esqueleto extendía una mano hacia él, y Edgar despertaba sudando y gritando, sintiendo el peso de algo frío en su pecho, como si una mano invisible lo estuviera sujetando. Cada noche, la misma pesadilla regresaba, y cada vez el esqueleto parecía acercarse más, hasta que un día, Edgar apareció muerto en su cama, con el rostro congelado en una mueca de terror. Para el 19 de septiembre, los trabajadores ya no hablaban de otra cosa. Se corría el rumor de que habían abierto un portal al Mictlán y que Mictlantecutli, el dios del inframundo, estaba furioso. Los obreros estaban convencidos de que Jacinto, Edgar y las voces que escuchaban eran señales de que el Mictlán había sido perturbado. Muchos renunciaron y abandonaron la obra, pero el supervisor siguió adelante. Decidió completar la excavación. Esa mañana, el suelo comenzó a retumbar de una manera que nadie en la ciudad había experimentado antes. La tierra se movía como si una bestia gigantesca estuviera intentando liberarse. Testigos afirmaron que en el centro histórico vieron surgir un humo negro de las grietas en el suelo, y algunos aseguraron haber visto figuras espectrales emerger del polvo y los escombros. El terremoto duró poco más de 2 minutos, pero pareció eterno. Cuando la tierra se calmó, la ciudad era un escenario de devastación, pero lo más espeluznante ocurrió en el lugar de la excavación, en el sitio exacto donde los trabajadores habían encontrado la entrada al Mictlán. El suelo se había abierto, formando un agujero profundo que parecía no tener fin. Los rescatistas evitaron acercarse, decidiendo que el aire alrededor era helado y escuchaban lamentos que provenían de las profundidades. Después del terremoto, varios trabajadores y vecinos empezaron a relatar historias aterradoras. Aquellos que sobrevivieron dijeron que durante las noches podían ver sombras espectrales arrastrándose desde el agujero, y en ocasiones escuchaban susurros en náhuatl que resonaban como un lamento.
Los más osados bajaron linternas y cámaras para intentar averiguar qué había en el fondo, pero las grabaciones mostraban solo oscuridad, como si la luz se extinguiera en cuanto cruzaba cierto punto. Algunos sacerdotes y curanderos fueron llamados al lugar para intentar sellarlo, con oraciones y rituales antiguos. Sin embargo, quienes participaron en los ritos empezaron a tener pesadillas, y varios de ellos fallecieron en circunstancias extrañas. La leyenda creció, y los pobladores seguían diciendo que el agujero era una entrada al Mictlán, y que Mictlantecutli había dejado que su ira se manifestara como advertencia. Cada 19 de septiembre, en los aniversarios del temblor, algunos afirman ver el suelo moverse levemente, como si algo intentara emerger desde el inframundo. La Ciudad de México comenzó a reconstruirse, pero los sobrevivientes del terremoto de 1985 siguen sintiendo que la ciudad no es la misma. Dicen que ciertas zonas tienen una energía pesada, como si el suelo aún estuviera marcado por la furia de Mictlantecutli. Los ancianos aseguran que el dios de la muerte sigue al acecho, y que cualquier construcción cercana a donde se encontró la entrada al Mictlán es un riesgo de muerte. Algunos aseguran haber visto a Jacinto y a Edgar en la neblina de la madrugada, vagando como sombras sin descanso, perdidos entre el mundo de los vivos y el inframundo. Hoy en día, algunos creen que el agujero sigue ahí, oculto entre las sombras de la ciudad, esperando el momento en que alguien lo vuelva a abrir. Y cuando eso ocurra, Mictlantecutli emergerá de nuevo, reclamando las almas de aquellos que osen profanar su territorio sagrado.